Principal mensaje que quiero que se lleven el día de hoy, que el marketing no se trata de venderte. El marketing tiene una mala fama, ¿sí? Que está asociado con venderse, con la venta. Pero para mí, y esto quiero que se lleven, el marketing o todo lo que es comunicación digital no se trata de vender, sino se trata que quienes te están buscando, de quienes te necesitan, te puedan encontrar. Entonces, es tu responsabilidad construir esa identidad y construir tu espacio para que esas personas te puedan encontrar. ¿Sí? El camino es generar una solución que no dependa 100% de tu agenda, que puedas elegir atender los pacientes los días que quieras, pero que tu negocio no dependa de la consulta uno a uno, no dependa del modelo tradicional de salud, para no depender solo de la consulta, ni horas extras en turnos y urgencias o guardias en hospitales. ¿Y cómo vas a hacer esto? Bueno, les quiero contar brevemente mi historia. Todo empezó cuando yo llegué a Colombia hace 4 años, antes de la pandemia. Teníamos con mi esposa, teníamos pensado venir 15 días a casarnos. Por suerte la pandemia nos dejó por acá. ¿M? Nos casamos al año de estar en la ciudad, una ciudad de montaña, aquí en Manizales. Acá tengo una foto recién llegados de mi ciudad, del norte de Argentina, donde yo tenía mi empresa, tenía todo mi proyecto. Bueno, la cuestión es que llegamos y me di cuenta de que no tenía presencia digital, que toda mi empresa, todo mi capital, yo soy profesional, soy contador, empresario, tuve varios proyectos en Argentina, actualmente tengo una academia, vengo de más de 20 años con experiencia en formar docentes, acompañar mentores y encargarme de estructurar todos esos programas técnicos, educativos. Han pasado por Innova Center, que es mi academia, más de 6.000 alumnos. Lanzamos más de 250 cursos en diferentes temáticas. Entonces, bueno, acá hay una foto de uno de los salones. Ahí está Agustín dando una charla de marketing. Acá está mi equipo en una reunión de directorio, la parte técnica, la parte de marketing, ventas. Pero bueno, cuando yo llego a Colombia, hace 4 años, me di cuenta que todo mi capital o mi empresa estaba allí en Argentina, que yo era un don nadie, un ignorado por el sistema. Eso me generó, obviamente, estrés, hipertensión, y bueno, empecé a desarrollar un programa. En ese entonces dije, ¿qué puedo hacer? Empecé a construir mi primer programa hace 4 años, mi primer programa de mentoría digital. Y empecé un camino donde empecé a mostrar esto que había aprendido en los últimos 20 años de cómo crear programas, acompañar a personas y lograr estructurar el conocimiento. Mi tarea con más de 200 mentores fue ese conocimiento que ellos venían de diferentes ámbitos, transformarlo en un programa educativo, cómo hacer para vender y hacer que las personas tengan resultados con eso, con ese conocimiento y con ese aprendizaje. Eso mismo lo empecé a hacer y ya lo empecé a hacer en salud, porque me di cuenta que con la salud podía tener mucho impacto. Fue así que una de mis primeras alumnas, Margarita, era una profesional del ámbito de la salud, con formación en medicinas naturales, alternativas, practicante de yoga. La cuestión es que ella había sanado una problemática que tenía que ver con un dolor, una escoliosis y un dolor lumbar. Entonces nos dimos cuenta que había muchas personas que hoy no tenían esa solución, que tenían ese problema que ella tenía. Entonces, cuando yo empiezo a escuchar en las sesiones, estábamos en una sesión parecida a esta como la que estamos ahora, ya contaban, Seba, porque yo hago esto, esto y esto, y desarrollé un método, o me di cuenta que mis ejercicios ayudan a las personas a eliminar su dolor. Y yo había sufrido el dolor desde muy chiquita, a partir de la separación de mis padres. La cuestión es que había en su historia un método, había en su historia un montón de conocimiento que muchas personas están dispuestas a pagar y mucho. Eso nos permitió crear una empresa que en 4 años facturó $1.000.000, que es 100% digital. Nosotros creamos un protocolo, un programa que valía $500 y hacíamos que las personas pasen de sufrir de 1, 2, 3, 5 años de dolor de cuerpo en diferentes partes del cuerpo a ir al cero dolor a través de una técnica y una serie de pasos y soluciones que lo estructuramos 100% en digital. Entonces,
Cuando yo empiezo a ver que a partir de este proceso, Margarita, ella vive en Ecuador, yo con una empresa que la tenía en Argentina, pero ahora radicado en Colombia, voy a tener libertad geográfica, libertad de tiempo, un negocio funcionando, libertad financiera, me di cuenta del poder que tiene lo digital y el poder que tiene una marca personal, principalmente para el mundo de la salud. Entonces, ¿qué hicimos? En estos 4 años pasamos de 0 a más de 100.000 seguidores en Instagram, en YouTube. Entonces, muchos me dicen, Sebastián, tengo 0, no importa. Si tenés claridad de cuál es tu historia, si tenés claridad de cuál es tu método, o sea, tienes un conocimiento que puede ayudar a las personas a eliminar un dolor, a resolver un problema, puedes hoy empezar a construir tu comunidad, construir tu audiencia y tener digitalizado tu conocimiento y crear un negocio de alto impacto y muchos resultados financieros. Eso fue lo que hicimos con Margarita, con mi socia, en esa primera empresa. Acá una foto de más de $100.000 de facturación en una de las cuentas con las que trabajamos, más de 2.500 alumnos activos. Este es un premio que me da la empresa con la que trabajamos, la que nosotros acompañamos y enseñamos, que es una plataforma que cuando superás los $200.000 te dan un premio, hay una premiación ahí en público, una placa cuando llegamos a superar esos $200.000. Entonces, ¿cómo hicimos todo esto? Fue un programa, un tratamiento natural del dolor que la gente lo podía hacer desde casa, ¿sí? Eso nos permitió impactar más de 2.500 alumnos, más de 100.000 seguidores en YouTube, en Instagram. ¿Y cómo lo hicimos? Lo hicimos con lo que hoy llamo un protocolo 10X. En ese entonces yo no sabía lo que habíamos construido. Y me di cuenta que había una forma simple que todos los profesionales de la salud podían aplicar y tener resultados similares a los que estábamos teniendo con Margarita, con un solo programa, un producto que se llamaba Espalda Sana, para hacer que las personas puedan tener resultados solo pagando $500 o en cuotas, en cuotas de $50. Entonces, ese es el modelo de negocio que yo les quiero mostrar. Ahora, permítanme que les muestre un audio que Mi nombre es compartió Margarita Margarita. Orellana y estoy aquí para recomendarte ampliamente y contarte cuál es mi experiencia con Sebastián Riera. Tomé el curso, fue un curso muy bien estructurado, muy claro en cuanto a los contenidos, en cuanto a qué es lo que yo tenía que hacer para poder armar mis propios cursos para muchísimas personas, no solo en Ecuador, sino en toda Latinoamérica, en Estados Unidos, ha llegado incluso a gente que vive en España. Y bueno, tanto la estructura del curso como encontrar cuál era ese perfil de personas que podían llegar a interesarse por mi curso, cómo poder captar a esas personas, llamar su atención. En todas esas etapas, Sebastián me fue ayudando paso a paso de manera muy metódica. Y bueno, hoy por hoy estoy trabajando con él, con su equipo que es maravilloso. Lo recomiendo ampliamente a él, a todo su equipo. Excelente profesional, excelente persona y una excelente decisión, una de las mejores de mi vida. Entonces, en ese proceso, fíjense lo que ella dice, una de las mejores decisiones de mi vida. Cuando yo descubro ese método o empezamos a tener esos resultados, ¿qué empieza a pasar? Mis colegas, amigos, médicos, me empiezan a llamar, me empiezan a decir, Seba, necesito que me ayudes, quiero que podamos hacer esto mismo que estás teniendo resultado con la empresa, y me empiezan a contactar. Eso me llevó a construir una agencia, porque no daba abasto con todas las consultas. En un comienzo empecé ayudando, acompañando, y creamos una empresa que hoy mantenemos, que da asistencia a personas que quieren ir por este camino. Pero cuando fui avanzando me di cuenta que el resultado o el camino o la solución para que estos profesionales tengan resultado no alcanza con hacer por ellos. Porque ¿qué pasaba? Cuando uno hace por otro, no entiende cómo es el proceso. Y hay muchas habilidades necesarias que tiene que tener un empresario o el que comanda la carrera profesional, que si hay otra persona que te lo hace, no lo puedes desarrollar. Y me pasaba que decían, Sebastián, estuve probando con esta persona, con esta agencia y no tuve resultado. Entonces, no tiene solamente que ver con que esa agencia
o esa persona que te ayuda no te da resultado, sino que si no entiendes tu empresa, tu modelo de negocio y una serie de habilidades necesarias que yo llamo habilidades estratégicas, los resultados no aparecen. Entonces creamos Hell Expansion, que es la agencia, y en ese proceso, cuando yo empiezo a mirar hacia atrás y conecto los 20 años de carrera en el mundo de la educación, más la empresa que nos permitió llegar a 1 millón de facturación, más los clientes que empezamos a tener en diferentes especialidades, dermatología, oncología, medicina funcional, con la agencia, naturalmente construimos un método o me di cuenta que había 5 descubrimientos secretos, o sea, 5 habilidades claves que en todos los negocios yo apliqué y me dieron resultados. ¿Cuáles son esos descubrimientos? Descubrimiento 1, que hay que tener una identidad digital para crecer en digital. Ahora, ¿qué es una identidad digital? Yo lo pongo a Messi acá, esa persona que ustedes dicen que admiran, que ven que tiene un valor, que hay una marca, que las empresas quieren estar cerca de esa marca. Cuando empezamos a ver que hay marcas que tienen un magnetismo, una atracción, porque crearon algo, se diferenciaron, empezamos a pensar de que hay una identidad construida, intencionalmente o no, pero eso empieza a dar nacimiento a lo que llamamos identidad digital. En digital, para nosotros, una marca referente tiene que tener 3 identidades o 3 componentes. Tener claridad o una identidad de experto, o sea, estar posicionado intencionalmente de cómo yo voy a contar quién soy. Yo digo que en salud el paciente compra, lo primero que compra antes de comprar un tratamiento, un procedimiento, lo compra el médico. Entonces, vemos médicos que no saben contar quién son, cómo mostrar su identidad fuera de la ciudad en la que participan. Entonces, los médicos que saben contar quién son en digital empiezan a construir esa identidad, contar tu historia, mostrar quién sos, mostrar qué valores tenés, en qué crees, en qué no crees. Entonces, las personas se conectan con esos valores, con esos elementos narrativos. Segunda identidad, la identidad del método o la identidad del protocolo. Los médicos que cuentan su paso a paso, que tienen un plan de cómo va a ser la trayectoria, el camino de ese paciente hasta lograr la sanación, tienen una ventaja, porque el paciente quiere certeza, el paciente quiere saber cuál es el plan que lo va a llevar de un punto a otro. Entonces, ¿cómo construyes esa identidad? ¿Cómo muestras tu método, el paso a paso? Entonces nos encontramos que el médico es muy bueno para la ciencia y explica en términos científicos, pero en vez de hablar o construir una identidad pensada para el paciente, tiene una narrativa, una comunicación que conecta más con otros médicos. Está bien si tú quieres venderle a otros médicos un posgrado, una formación o una mentoría, pero el no entender cómo es el mecanismo de comunicación y construcción de confianza con el paciente te deja fuera del juego. Identidad del paciente soñado. Los médicos que tienen claro a quién quieren atraer, le hablan a esa persona que quieren atraer. Entonces, muchas veces me dicen, Sebastián, pero mi paciente no me valora o no está dispuesto a pagar lo que yo quiero cobrar. Entonces, no tiene que ver con el paciente o con dónde estás, sino que no estás atrayendo a esa persona que valore o que esté dispuesta a pagar tu programa, tu protocolo o lo que tú haces. Hoy el digital me permite llegar a mercados donde el solo hecho de que tu producto o tu presencia esté en otros mercados, ya la persona que está, por ejemplo, en Estados Unidos está dispuesta a pagar 3, 4, 5 veces más, porque está en otro contexto. Entonces, ¿cómo hacemos para que tu mensaje llegue a esos mercados? ¿Cómo hacemos para tener claridad de qué mensaje vas a construir para atraer a esa persona correcta? Entonces, a eso llamo identidad digital de referente. Descubrimiento 2, tener un protocolo 10X. ¿Sí? ¿Qué es un protocolo 10X? Crear un paquete, un programa que no sea solo intercambiar tiempo por dinero, que te permita atender a muchas personas a la vez, que puedas hacer una entrega en grupo, que pueda tener un valor. Ah, que tengo que ir a un high ticket de 1.000, 2.000, 5.000 dólares. No, hay programas donde uno puede ofrecer a un valor de $500
en otros mercados, como en Estados Unidos, lo puede pagar una persona $1000 y la gente está dispuesta a pagar. Ahora, no tiene que ver con el precio, tiene que ver con cómo posicionás ese producto, cómo lo nombrás, ¿sí? Yo llamo gourmetizar tu servicio. ¿Y por qué la gourmetización de la comunicación se llevó a otras industrias y en la salud no puede estar? Para generar deseo, para generar atracción, para que vos puedas cobrar 2 o 3 veces más y por lo que realmente valés. Entonces, para crear un protocolo es clave, porque tú vas a crear una solución. Una solución, como toda solución, atiende un problema. Entonces, la claridad del dolor y el problema y de quién es ese paciente soñado, quién es esa persona que vas a entender, es clave para el proceso de comunicación. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros en nuestros diferentes programas, cuando entendimos esto, toda la comunicación estaba dirigida a esa persona que tenía poder adquisitivo, que era interesante porque tenía adhesión al tratamiento, o sea, que era una persona que cumplía, que estaba dispuesta a cumplir el paso a paso y que estaba dispuesta a pagar. Entonces, la comunicación es una comunicación más asertiva y tu solución es valorada. El descubrimiento 3, el arte de contar historias, que yo llamo StoryMed. Los médicos que cuentan mejores historias tienen más resultados que los que tienen más títulos y conocimiento. Cuando entendimos esto, fue un antes y un después, que nos dimos cuenta que los médicos que hoy tienen presencia en redes sociales entienden muy bien el arte de contar historias. Y acá identificamos 3 historias centrales que son un poco obvias para ustedes, pero muchos no saben aplicarla. ¿Qué es lo que más tiene un médico? Pacientes. O sea, en su día a día, un médico por lo menos ve 10 personas en su consulta y en la semana 20, 30. Lo que más tiene el médico son historias que contar, ¿sí? Porque convive con situaciones de dolor y problema. Entonces, en una comunicación en redes sociales, puedes crear identificación contando las historias de los problemas y los dolores que tienen tus pacientes. Entonces las personas conectan. Si aparte tú tienes una historia para mostrar cómo le vas a solucionar, o sea, una historia es una narrativa de cómo tu tratamiento, tu método y tu experiencia va a resolver ese dolor, ese paciente dice, bueno, ¿qué hago? ¿Cuánto sale? ¿Cómo seguimos? Entonces, aprender a contar historias, no tienes que, esto es un poquito injusto, o sea, es la única profesión o profesional que está en redes sociales que lo que más tiene son historias que contar. Algunos lo entendieron, Richard lo entendió, entonces muchas veces aparece en su reel contando, hoy vino un paciente con un tal situación, un ataque. O que vino con una situación X. Entonces muestra al paciente, obviamente, mostrando éticamente lo que se puede mostrar y compartir. No hace falta compartir fotos o historias reales de tus pacientes. Lo importante es saber contar qué historia vas a contar que conecte con tu público que quieres atraer. Otras historias importantes, casos de éxito. Vas a contar cuáles fueron los resultados que entregaste. Si te dedicas a trabajar con, no sé, tratamientos para bajar de peso, cómo fue ese antes y el después. Si tratas diferentes situaciones que tienen que ver con disminuir el dolor, cómo se disminuyó el dolor. Y bueno, dependiendo de tu especialidad vas a mostrar cómo lograste que esa persona tenga resultados y saber contar tu historia profesional y de resultados. Esto es un poquito lo que hicimos con nuestros alumnos y socios y clientes de la agencia. Contar una historia, en este caso, acá está la doctora, una dermatóloga, cuenta la historia real de la pitiriasis alba, acá está mostrando un paciente. ¿Qué ejercicios hacer para eliminar el dolor muscular y lograr el equilibrio y masa muscular? Cómo eliminar el dolor al orinar cuando te despiertas. Entonces, son formas de mostrar historias conectadas con problemas y soluciones. Y ejemplos aquí de cómo mostramos casos de éxito que los mostramos en redes sociales de cómo los pacientes lograron resultados, en este caso con mi empresa.
dejar de tener dolor, colgar la toalla. Bueno, acá diferentes situaciones documentadas de casos de éxitos de pacientes. El descubrimiento 4. Los seguidores son tu cuenta de ahorro, ¿sí? Acá les cuento la historia de Richard. Richard, cuando empezó el programa, a fines del año pasado, me dice: Seba, en ese entonces tenía 300.000 seguidores, hoy tiene 1.200.000 seguidores. Yo quiero monetizar mi audiencia. Él era consciente de que tenía una audiencia que tenía como una caja de ahorro, digo yo, y que le faltaba extraer esos dólares ahí que tenía acumulado. Mucho valor. ¿Pero por qué había valor? Porque él había entregado valor a su comunidad. Entonces, esas personas, ni bien hizo una oferta, la estructuró, la articuló, empezó a recibir todo el valor entregado. Entonces, lo que hicimos con él es pasar un proceso de monetización, creó su asesoría virtual de una consulta, porque él me dice: Seba, yo quiero hacer consulta digital, cobrando $110 la hora de consulta. No dejó su práctica profesional en la UCE, sigue estando, él es de Sincelejo, sigue trabajando como especialista en cuidados intensivos en una UCI en su ciudad. Entonces logró convivir con su actividad de médico tradicional y sumó la consulta digital. El descubrimiento 5. Sí es posible vender sin vender. ¿Cómo es esto, Sebastián? Desarrollamos una metodología porque entendemos que a los profesionales nos cuesta vender. Entonces, esto es un poquito lo que estoy haciendo con ustedes. ¿Hace falta entrar en una narrativa de venta? No, solo tú tienes que saber cómo contar tu experiencia, contar tu solución única, tu método, tu protocolo, tu tratamiento, y cómo ayudas o cómo esa solución ha ayudado a pacientes a tener resultados extraordinarios. Y la venta empieza a aparecer. Se trata de generar un deseo por tu solución, un deseo por quién sos. Entonces, lo importante aquí, más que vender, es saber contar tu historia. Esta es la técnica que nosotros enseñamos en nuestros programas, se llama técnica de venta invisible, para vender aplicada en salud. ¿Qué hacemos? Contar tu protocolo, un tratamiento que se pueda explicar en 3 pasos, mostrar esas primeras victorias, o sea, cuáles fueron los primeros resultados que están teniendo tus pacientes cuando aplican ese tratamiento, y mostrar los grandes logros o los testimonios grandes aplicando el método completo. Entonces, ahora te voy a mostrar mi protocolo y me gustaría que los que están interesados me comenten yo, si quieres conocerlo. Entonces, les voy a contar en qué consiste mi método, mi protocolo, el paso a paso que construí para que profesionales como ustedes logren resultados extraordinarios en el mundo digital. Entonces, ahí me van contando quién está interesado. Yo. Súper, Corina. Raquel. Bien. Entonces, me voy a dirigir puntualmente a estas personas que están interesados en conocer, a Luisa, a Miriam. Bien, estamos 45 personas aquí en la sala. Aparte de estas personas que dicen yo, después de lo que vimos, el resto, ¿qué está pensando? Super Alma, Patricia, Senia. Ok, bueno, bienvenidos. El resto, ¿les gustaría conocer o no, o hasta acá? Cuéntenme, a ver cómo viene su proceso al resto, los que no pusieron yo. Bueno, para los que dijeron yo, sí, los que pusieron sí, yo quiero saber en qué consiste esto, les cuento en qué consiste el protocolo. El protocolo es como un modelo, es un sistema que tiene 3 ciclos. Yo le llamo espiral de crecimiento. ¿Por qué? Porque conviven los 3 y mutuamente se van retroalimentando. El primer ciclo apunta a que puedas transformarte en un médico referente. La importancia de tener claras estas 3 identidades que mostramos hacia arriba es fundamental. Entonces, intencionalmente, en nuestro método lo que hacemos es que tú tengas claridad de quién sos, cómo vas a contar quién sos, tu historia,
tu carrera profesional, tu carrera personal, en qué crees, en qué no crees, ¿sí? Si crees en la medicina integrativa, funcional. Tengo excelentes historias de alumnos que me cuentan: Seba, después de la pandemia yo era un médico que hacía esto, esto y esto, y me metí en la medicina funcional porque empecé a descubrir X o Y historia. Entonces, esa historia, ese movimiento que se da a partir de un cambio, de una transformación personal es clave. Y tus pacientes, el sistema no conoce eso. Entonces, es muy importante entender para quién vas a ser referente y cuál es tu historia. En ese ciclo, lo que buscamos es atraer audiencia, tener tus seguidores, tus primeros seguidores, o seguir creciendo en audiencia, porque esa demanda reprimida de esas personas son las que se van a transformar en tus pacientes. En el ciclo 2 trabajamos en el concepto de ganancia rápida. Ya hay, ustedes están haciendo un excelente trabajo. Muchas veces solo hay que hacer un cambio en la forma de presentar lo que hacen. Por ejemplo, si hacen consulta tradicional, lo primero que hago yo es cómo transformar esa consulta tradicional, que la pueden hacer en su país o en su ciudad y están cobrando 20, 30, $40, cómo aplicamos un 3X y la podemos llevar a un precio de $100 y podemos atender con una consulta como hizo Richard en Estados Unidos, entregando un procedimiento, un paso a paso, y empaquetar ese conocimiento, digitalizarlo y cobrar 3, 4, 5 veces más con lo que ya hace. Ese es el primer paso. Empezar a protocolizar toda práctica, todo ejercicio profesional. Si ustedes lo empiezan a mirar desde otro punto de vista, van a ver que hay un patrón, hay un paso a paso, hay un tipo de paciente que frecuentemente presenta un problema. Entonces, cuando nosotros tenemos claro quién es ese paciente que viene, cuál es el problema para el cual nosotros somos expertos o somos muy buenos, empezamos a construir un protocolo, una forma de resolver esa problemática que me permite tener esos primeros resultados. Una vez que logramos eso, pasamos a lo que nosotros llamamos el ciclo 3 y conectamos médico referente con posicionamiento, un producto 10X, un protocolo de alto valor que puede ser entregado con un ingreso predecible. ¿Cómo hacemos para que puedas tener ventas predecibles todos los meses conectando estos 3 ciclos? Eso fue lo que hicimos con María Daza. Ella es una ginecóloga funcional de Colombia, y con ella lo que hicimos fue hacer que pueda estructurar su programa y tener sus primeras ventas. Esto fue en menos de 6 meses. Bien. Bueno, también lo hicimos con el doctor Héctor Tamburini. Héctor es de República Dominicana, él es un doctor que es radiólogo y tiene una clínica. Entonces él me decía: Seba, yo quiero construir mi marca personal porque me gusta dar clases, pero no me pagan por dar clases. Entonces creamos un programa dirigido a médicos que se llama Ecofeto Seguro, y en menos de un mes logró 20 ventas a $50, una facturación de $1,000. ¿Sí? Un programa dirigido para profesionales de la salud. Les cuento acá cómo fue su experiencia en el proceso. Mi nombre es Héctor Luis Tamburini, soy médico radiólogo aquí en República Dominicana. Antes de entrar a la mentoría, yo daba clases a médicos generales, a residentes, y vi que realmente era lo que me gustaba hacer, enseñar, pero no estaba monetizando eso. Aparte de eso, habían pacientes también que no me conocían, que me buscaban en redes sociales y veían muy poco de mí. Estaba más enfocado en el tema mío de la empresa. Lo que yo trabajé fueron las redes sociales de la empresa, no trabajé mi marca personal. Y entonces la gente se enfocaba más en la empresa, iba a la empresa, me buscaba, pero no sabía qué tanto yo podía saber. Entonces eso fue lo que a mí me motivó a ingresar a este tipo de curso, para aprender de alguna forma u otra cómo llegarle a más pacientes y cómo monetizar con el tema
tema de las clases y todo eso. Y con ese producto mínimo viable yo logré conectar con más de 20 personas que estaban interesados en realizar un curso que yo había propuesto en las redes sociales. O sea, yo cuando logré romper con el miedo de vender, porque prácticamente era una venta, que es una venta que uno hace, no sabía que iba a conectar con tantas personas. Y hasta el momento, esas personas con las que conecté en ese momento se han ido multiplicando porque me han llegado más médicos interesados en lo que yo estoy haciendo. Y fue muy rápido, no sé, fue como en un mes, menos de un mes, porque hicimos como 2 clases y luego de esas 2 clases, pues entonces yo comencé a vender. Fueron casi $1,000 que yo gané en la primera venta. Yo de verdad que para yo ganarme $1,000, por ejemplo, aquí en el sector privado, en el sector público, yo tengo que trabajar un mes completo y eso me lo gané en 2 días. Y yo todavía no había dado la clase y ya yo tenía dinero en la cuenta. Uno ha ido soltando el miedo porque hay un miedo que uno tiene y esa es la forma que ustedes nos ayudan a nosotros a vencer ese miedo, que es el miedo que me imagino que le pasa a muchas personas cuando va a dar el primer paso a hacer algo. Entonces, tener ese apoyo con ustedes es sumamente importante. Cuando comencé con las estrategias a hacer contenido fue que subí de seguidores. Yo tenía 700 y algo de seguidores y ahora mismo tengo 1,500 y pico de seguidores. O sea que yo doblé la cantidad de seguidores y eso se fue dando como gota a gota. Todavía no se me ha hecho un video viral, pero cada vez que yo hacía un reels, ya con las estrategias que ustedes me habían dado, yo comenzaba y te empezó a seguir uno, te empezó a seguir fulano y entonces empezaron a seguirme, no solo pacientes, médicos comenzaron a seguirme y a ver mi contenido. Y realmente ha sido muy, muy, muy interesante. No sé por qué, pero la consulta mía se ha triplicado y los pacientes van y dicen que quieren conmigo. Yo quiero con el doctor Tamburini, pero no, que aquí está la otra doctora, no, yo quiero con el doctor Tamburini. Y se sientan y me esperan. Entonces algo está pasando porque eso no pasaba antes. Bueno, lo que cuenta aquí Héctor es bien interesante y muestra un poquito lo que yo les decía, les comentaba de los 3 ciclos y cómo esos 3 ciclos mutuamente se retroalimentan. Cuando él empezó a tener su presencia digital, ahí dice, me empezaron a hacer más consultas a los pacientes, me empezaron a seguir más médicos y empezó a tener resultados que vienen desde diferentes ámbitos. Entonces, eso pasa cuando aplicamos esta espiral de crecimiento. Empezamos a ser vistos y empezamos a ser deseados. Y de alguna forma él se sorprendió porque él no sabía que había 20 personas que estaban esperando en su comunidad, en su Instagram. Él dice que tenía 700 seguidores, que después pasó a 1,400, 1,500 seguidores. Ya había personas esperando por comprar. Estaban esperando que él lance un programa porque estaban queriendo tener los resultados que él estaba teniendo en su clínica. Entonces, el digital se trata de eso y de entender que ya hay personas que nos están viendo como referentes. Y en esos casos es animarse a crear una propuesta de valor y acompañar a esas personas a que tengan los resultados que cada uno de ustedes está teniendo. Bien, esto también lo hicimos con la doctora Francisca, que es clienta nuestra. Ella pasó de 10.000 seguidores a 15.000 seguidores. Ella tiene 3 clínicas en la ciudad en El Salvador. Entonces, este mismo método lo aplicamos en su clínica. El doctor Richard también. Richard vino por nosotros porque quería digitalizar su audiencia, o sea, monetizar el conocimiento y lograr resultados de esa audiencia reprimida. Y acá obviamente me pone que confirmo, lo que pagué lo ha devuelto 10 veces. Fue uno de los primeros alumnos del programa el año pasado. Él pasó de 300.000 seguidores a 1.200.000 seguidores. Acá se puede ver que antes solamente trabajaba en la unidad de cuidados intensivos, digitalizó su conocimiento creando una asesoría virtual y acá se puede ver cómo está disponible en esa asesoría. Bueno, hasta ahora, ¿qué hemos visto? ¿Sí? Entonces, vamos a hacer un repaso de qué hemos visto hasta ahora. Y mi pregunta es hasta aquí, hasta aquí.
¿Valió la pena estar aquí hoy? Les pregunto a ustedes. Mientras hago como un repaso rápido de qué vimos hasta acá. Y me gustaría que ustedes me digan, bueno, ¿valió la pena esta primera hora de sesión con ustedes? Ahí los escucho, me van poniendo sus mensajes. Y en este proceso de repaso vamos a hacer como un trabajo como rápido. ¿Cuáles de los conocimientos o de los descubrimientos que estuvimos mostrando tuvieron como más valor para ustedes? El descubrimiento, entonces ahí quiero que me pongan 1, 2, 3, 4 o 5. Descubrimiento 1, hay que tener identidad digital. Entonces ustedes me dicen, eso me parece clave y no lo tengo. La identidad del experto, método y paciente soñado, si lo tienen o no lo tienen. Entonces ahí me van poniendo cómo fue esta primera parte de la presentación. Con respecto al descubrimiento 2, ¿tienen conformado su método, su protocolo? ¿Está estructurado ese conocimiento que tienen o no? ¿Cómo está ese descubrimiento 2? ¿Cómo están ustedes en relación a eso? Vamos con el descubrimiento 3. ¿Cómo se mueven en el terreno de contar historias? Sabiendo que eso está trayendo resultados, eso crea audiencia, eso hace que ustedes puedan vender sin vender. ¿Cómo está su habilidad en torno a la posibilidad de contar historias? Bien, cuéntenme cuál fue hasta aquí el resultado más valioso. ¿Cuál fue el resultado más valioso que vieron hasta aquí? Bueno, después tenemos el descubrimiento 4, ¿sí? Cómo están con los seguidores, la importancia de tener una cuenta de ahorro y cómo eso puede permitir monetizar y crear resultados. Bien. Bueno, y el 5, si sabían que ustedes pueden vender sin vender. ¿Cómo se ven en esa posición de poder vender todo lo que ustedes son y venderse como profesionales, vender su historia, vender su método? Cuenten cómo están en relación a estos 5 descubrimientos. A ver cómo venimos hasta acá. Bien, claro que estamos viendo grandes oportunidades para médicos, no tengo experiencia digital, soy pediatra con 35 años de experiencia. ¡Wow! Ahí me cuentas tu nombre, aparece usuario de Zoom. Qué bueno, ahí la pediatra. Y fíjense todo el conocimiento, todo el valor que hay en 35 años de experiencia como pediatra y todo el dinero acumulado que hay ahí y la posibilidad de impactar muchas vidas con, si ahí me pones, cuántos pacientes estimas que has atendido en estos 35 años, cuál es la sensibilidad que tú tienes, cuál es el conocimiento, cuál es la experiencia y la posibilidad de estructurar eso, empaquetarlo y que ese conocimiento llegue a más personas. Bien, Miriam, no tenía ni idea de cómo vender mis ideas. Bien, entonces hasta aquí vieron como una aproximación. Esto es como lo que hice aquí es compactar y estructurar y mostrar el plan para que tengan claro cómo es ese proceso, ese paso a paso y el plan, y cómo otros lo están teniendo y otros están teniendo resultados. Bien, Elizabeth, tenía temor de vender mis conocimientos. Bien, ¿ves una posibilidad en esto que mostré de vender a través de una historia? ¿Vender contando solo los resultados que están teniendo tus pacientes? Bien, Marcela, apenas abrí un canal, pero mi objetivo no es ver más pacientes, sino enfocarme en la parte educativa. Bienvenida a este espacio. Estamos para aprender, soy cirujano con 20 años de experiencia. Chicos, les quiero contar que hay una gran oportunidad. Yo vengo de trabajar mucho en el mercado de Brasil y en Brasil hoy, ¿qué estamos viendo? Que todos los profesionales tienen su mentoría y no solo tienen programas pensados para pacientes, y acá hay como un salto superior. Acá los quiero poner como en una modalidad donde vean que también pueden enseñar a otros colegas y pueden cobrar 10 veces más por esa formación. Hay muchos colegas que los ven a ustedes como autoridad y que dicen, quiero tener ese conocimiento o no quiero pasar todo lo que pasó
este doctor o este profesional, y una mentoría o un programa personalizado de manera individual o en grupo de alto valor puede hacer que ese conocimiento lo puedan entregar a otros profesionales jóvenes. Dancy, yo soy muy tímida, me da vergüenza hasta subir una foto. Tranquila, Dancy, hay posibilidades en digital de compartir conocimiento sin tener que aparecer. Están funcionando muy bien los carruseles. De hecho, hace poquito publiqué un carrusel que tuvo muchas visualizaciones, sin tener que aparecer con un video. Bien, bueno, entonces, bienvenidos al espacio. Chicos, ahora quiero que avancemos y con esto que me están contando, quiero que pasemos, me gustaría que pasemos más tiempo juntos, que podamos profundizar y que podamos aplicar esto que estamos viendo en tu negocio, en tu negocio de salud, en tu carrera profesional. Entonces, los que están interesados en avanzar y seguir avanzando en este proceso, que esto fue como una apertura, un primer paso, les quiero mostrar que hay un camino. Hay un camino, diseñamos un programa para ir avanzando de manera progresiva. Tenemos un primer paso que es, ok, ¿cómo hacemos para volverte referente? ¿Cómo hacemos para que puedas aumentar en seguidores? ¿Hay una forma de hacerlo, de construir contenido sin tener que ser un influencer y crecer en seguidores y tener impacto? Sí, eso lo enseñamos en el ciclo 1. Ciclo 2 o segundo paso, ¿cómo hacer para que tengas tus primeras ventas? ¿Sí? ¿Cómo tener estos primeros resultados? ¿Por qué son importantes las primeras ventas? En digital decimos que si hay una persona que te compró, probablemente hay 10 que están esperando, ¿m? O que están buscando esa misma solución que le entregaste a esa persona. Y si hay 10, hay 100. Y si hay 100, hay 1000. Entonces lo que hacemos de una manera rápida es acelerar el proceso de construcción de ese primer programa para que tengas tus primeras victorias. Ahora, nuestro programa está orientado a que puedas tener resultados predecibles de manera recurrentes de $1.000 a $5.000 o más de todos los meses, ¿sí? Entonces, ¿cómo creamos un flujo de contenido, de presencia digital y un protocolo que te permita tener esos resultados? Entonces, tenemos microtransformaciones, primeras transformaciones y grandes transformaciones que van permitiendo que tengas esos resultados y que logres llegar al ciclo 3 o tercer paso.